Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hay una frase que a mí me gusta mucho, digamos, que aparece en la antigüedad, que es aquella de Sócrates que dice: una vida sin examen no vale la pena ser vivida. Entonces, digo, el examen es continuo y es constante respecto de preguntas como el bien, la justicia, la responsabilidad, los límites de la responsabilidad. ¿Qué entendemos por libertad? ¿Qué entendemos por igualdad? ¿Igualdad de qué? Igualdad de recursos, igualdad de capacidades. Hoy trabajamos sobre una sola, la igualdad de género. Igualdad de género, claro. O al menos la sociedad argentina gira en torno a la igualdad de género. En torno a la igualdad de género es una de las, digamos, de las caras de la igualdad sobre las que hemos puesto foco. Y para dar respuesta a esa igualdad habrá distintas respuestas que la filosofía en particular se pone a analizar. Ese es el trabajo meticuloso. Por eso hay filosofía del derecho, filosofía de la educación, filosofía filosofía política, filosofía de las teorías de la justicia, etc. Digamos, las preguntas siempre son las mismas. La pregunta filosófica tiene una característica, que es una pregunta imprescindible, necesaria, de la que no nos podemos desatar, no nos podemos correr. La ciencia tiene preguntas que se responden de modo empírico o formal. La pregunta, yo decía un filósofo llamado Berlin, que si me preguntan, digamos, cuáles son las características de la superficie lunar, bien, esa es una respuesta que la experiencia va a poder dar. Entonces, mediante la ciencia yo voy a poder llevar adelante los medios para poder dar respuesta a esa, pero la experiencia, más o menos, se me ocurre hacia dónde mirar. Las preguntas formales que tienen que ver con cuestiones de lógica, matemática, álgebra, están, digamos, controladas, si se quiere, ese tipo de respuestas por los principios que regulan esas ciencias, las ciencias exactas. Preguntas como ¿qué es la justicia? Uno no sabe dónde mirar. ¿Qué es el bien? Uno dice, bueno, no sé dónde buscar esta respuesta. ¿Qué es lo que las personas han entendido por el bien? Entonces existirían varios modelos o definiciones del bien. ¿Qué es la buena vida? Digamos, ¿hasta qué límite somos responsables? Esas son respuestas que nos debemos en cada tiempo una respuesta. Perdón, son preguntas a las cuales nos debemos una respuesta en cada tiempo. Las respuestas que nos demos como sociedad en el 2020, 2019, quizás les sean poco útiles a la sociedad del 2070, si todavía existe la humanidad, digo, pero en algún punto, digamos, nos sirve mucho ir a aquello que han dicho los filósofos en el pasado, esto de no volver a inventar la rueda. A ver, hay una línea de trabajo respecto de qué pensaron los hedonistas, los utilitaristas, etc. Entonces,
uno puede buscar ahí indicios para hacerse una propia respuesta. De vuelta, la filosofía es este ejercicio de poder acrecentar mi autonomía, mi capacidad de poder pensar y enfrentarme a estos problemas que son tanto personales como sociales. Daniel, corrupción es un término familiar. ¿Qué nos ocurrió para que no solo nos hayamos alejado de la ética, sino además para que hayamos familiarizado prácticas como la de la corrupción? Bueno, es un término familiar y esto es dramático, ¿no? No quiero decir trágico porque la tragedia es algo que va a ocurrir indefectiblemente, siempre. El drama nunca se sabe cómo se termina resolviendo, entonces siempre estamos en vilo. La corrupción es dramática y aparece en el tejido social, parece, ¿no? Digamos, lo vemos en la clase política y lo vemos también, digamos, en el ámbito judicial. Y también vemos en aquellos que tienen que ver un lado u otro, a un representante u otro. La verdad es que en ese sentido el desconcierto es total. Y ¿qué nos pudo haber pasado? Es haber naturalizado una serie de conductas en la cual fuimos encontrando justificaciones personales. ¿Para qué? Para ir tomando siempre algo que no nos compete, que no nos pertenece, que no es nuestro y que en términos políticos, digamos, representa plata o, digamos, el erario público, algo que es público, pero nunca, digamos, midiendo las reales consecuencias de ese, cada uno va tomando un poco y va haciendo un poco, es la manera en la que el agua empieza a horadar la piedra. Y entonces hoy nos encontramos con una piedra totalmente porosa, con lugares de corrupción en todos lados. No existe ninguna teoría filosófica ni ningún tipo de planteo filosófico que pueda dar algún tipo de justificación a acciones de corrupción. Lo que se ve en gran medida es, digamos, el vivo, el colado, el que cree que si cometo este acto, si me salvo, digamos, en esta, no genero un perjuicio a la comunidad toda. Y la verdad es que en esta acción de uno a uno hemos encontrado en nuestros tiempos una calamidad, digamos. Encontramos justificaciones de por qué, bueno, hay que coimear a la gente de tránsito, por qué estoy justificado en comprar una rueda más barata que la venden en tal lado si me robaron la rueda, pero bueno, puedo condenar el robo por otro lado. ¿Por qué, digamos, me parece terrible que, no sé, que X haya evadido tales impuestos, pero no tengo una crítica respecto de qué he hecho yo sobre eso? O bien, etcétera, etcétera. Digamos, el nivel de la corrupción es, digamos, siempre creciente, pero el daño parece ser el mismo en la medida que se naturaliza, ¿no? Digamos, se va naturalizando, y bien, la verdad es que nunca nos va a conducir a ningún lado una sociedad corrupta en todos sus estamentos. La verdad es que allí, digamos, lo que tenemos es, a mi juicio, que actuar ciudadanamente, con responsabilidad ciudadana. Y denunciar y, por supuesto, evitar hacer aquel mínimo, digamos, llevarme las hojas de la oficina, ¿no? Digamos, que también es un acto de decir, sin bueno, duda. En la página 174 del libro referís a la información de un censo. A propósito de ese trabajo con información decís la forma en que los niños experimentan la adversidad. ¿Cómo se evalúa esa
experiencia subjetiva. Eso es algo que está en construcción. Y me permito hacer una breve introducción para poder explicar mejor, que es una excelente pregunta porque hace a otras áreas de nuestro país también. Nosotros evaluamos la pobreza generalmente a través de una medida aproximada a la familia o a los adultos. NBI es de la familia, es del grupo familiar. La pobreza por ingreso es por la familia. Desde el año 2010 a esta parte, yo diría del 2003 a esta parte, han comenzado a surgir versiones multidimensionales de la pobreza, donde uno analiza, por ejemplo, aspectos que tienen que ver ya no solo con el ingreso, con las condiciones de vida, sino con la salud, la capacidad de trabajo, etcétera, etcétera. Y en infancia han comenzado a aparecer, también desde ese tiempo, desde el principio del 2000, versiones de medición de pobreza en donde se tiene en cuenta qué es lo que necesita específicamente un chico en términos educativos, de vestimenta, de alimentación diaria, y cuánto de eso no está sucediendo. Entonces, la manera de medir lo que necesita específicamente un chico es diferente a lo que de ingreso o necesidad básica tiene una familia. Hay una línea de trabajo dentro de la psicología del desarrollo que además trata de elaborar lo que serían índices subjetivos de pobreza infantil, que tienen problemas éticos porque hay que preguntarle a los chicos aspectos muy difíciles de su adversidad, de cómo la experimentan. Entonces todavía específicamente esa construcción de la pobreza subjetiva infantil es algo que ha empezado a elaborarse, hay algunos trabajos de revisión recientes que lo muestran, pero que todavía es algo que tiene que transitar por un debate ético a ver cuáles son los mejores instrumentos. Por ahora nos tenemos que quedar, por ejemplo, con instrumentos como los que utiliza lo que se llama la Escuela de Bristol, que fueron tomados por la UCA. La UCA tiene el Observatorio de la Deuda Social de la Infancia, donde utilizan metodologías multidimensionales, donde se analizan si un chico, por ejemplo, que tiene que ver con la crianza y la adversidad, que tiene que ver con la seguridad alimentaria específica de los chicos, cuántos platos calientes comen por día, si están todos los elementos de la nutrición ahí, si le festejan los cumpleaños, cómo es su red social de amigos, ¿sí? Son preguntas que tienen que ver con la vida cotidiana en los contextos proximales de crianza de los chicos, no con lo que le ocurre a la familia, y desde ahí calcular cuánto es. Cuando yo digo que hay 50% de pobreza infantil, estoy basándome en el dato del INDEC de menores de 14, el último del segundo semestre del 2018, en donde la pobreza que se utiliza es por ingreso. Pero sabemos por la UCA que si uno analiza en menores de entre 14 y 17 años pobreza multidimensional, al menos mucho más del 60% de los chicos tienen un indicador en violación de derecho. Entonces, las maneras de evaluar la pobreza infantil para aproximarnos a cómo viven los chicos esa adversidad tiene que ver con dejar la primacía de las medidas como ingreso u otras y empezar a explorar cómo es la vida cotidiana de ellos. No es fácil, tiene debates éticos, distintas disciplinas están interesadas como la sociología, la antropología y la psicología, y todavía estamos construyéndolo eso. En la misma línea de la experiencia subjetiva, ¿qué le queda al equipo y particularmente a vos de la investigación que toma nada más y nada menos que a la pobreza como problema? Continuar con el programa, es decir, tratar de sostenerlo para seguir profundizando nuestro conocimiento sobre qué aspectos específicos de la adversidad que viven los chicos en distintos momentos de sus primeras 2 décadas de vida, son los que se asocian con qué tipo de impacto sobre qué aspecto de su desarrollo autorregulatorio, cognitivo o emocional. Porque la idea es empezar a ver, tenemos mucha diversidad en cómo los chicos son susceptibles a esa adversidad. Hay chicos que lo viven la adversidad de una manera y tienen un resultado y otros otra. Entonces, uno de los aspectos centrales es empezar a identificar subpoblaciones de acuerdo a cómo experimentan esas adversidades y ofrecer al mismo tiempo intervenciones, diseñar, implementar y evaluar intervenciones que tienen que ver con prestarle atención a esas características individuales de esos grupos para darles a distintas personas cosas que les sirvan y no un solo paquete o fórmula que sabemos que no va a funcionar porque siempre estamos hablando de probabilidades y de diferencias individuales. ¿Y cómo se logra eso? ¿Se está logrando? ¿Se alcanza? Bueno, implica mucho trabajo, implica la formación de becarios, implica el aporte, el sostenimiento de carreras de investigación, de financiamiento. Nosotros, gracias al doctor Colombo, yo he aprendido a navegar por aguas turbulentas de crisis como la que vivimos hoy. Esta es la tercera para mí. Yo sé que voy a seguir respirando, pero hoy en día estamos pensando más en supervivencia que en creatividad. Y en la medida en que no tengamos... Perdón, más en supervivencia que... En creatividad, en hacernos la siguiente pregunta, en diseñar algo y tener los materiales
y los fondos para poder hacerlo, la gente para hacerlo. Hoy hay un atentado contra eso, entonces el programa va a tener, yo creo que va a seguir existiendo, explorando lo que acabo de decir y tratando de que esa información sirva para los debates con los políticos, para ver qué le puede servir para repensar qué significa la infancia en nuestra sociedad, incorporar ahí otras disciplinas como lo sugieren los estudios sociales de la ciencia, que hasta hace poco pensaban que el aporte de la neurociencia a los estudios de pobreza era peligroso, algunos lo siguen sosteniendo, que es una posición racista por clasificar según biología a los chicos, o incluso una especie de neoeugenesismo. Entonces hay que incorporar al debate todas estas cuestiones para poder seguir avanzando y generar conocimiento, que en definitiva es lo que necesitamos para generar políticas adecuadas a futuro. El rol nuestro como programa es tratar de generar ese conocimiento a nivel científico, incorporando las técnicas que se van desarrollando, haciendo colaboraciones con grupos de otras partes del mundo y manteniendo el diálogo con los gobiernos y los organismos multilaterales para tratar de instalar nociones adecuadas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Hasta hace poco tiempo atrás había una especie de mantra sobre los primeros 1000 días que decía que si uno no hacía algo adecuado durante ese periodo, ya no había oportunidad para los chicos después de ese tiempo para poder recuperarlos. Es cierto que conocemos muy poco sobre algunos procesos muy tempranos que, si no están, como por ejemplo la anemia ferropénica, pueden generar impactos sobre el desarrollo cognitivo, pero de ninguna manera, o la vida de una persona, de ninguna manera tener esa adversidad en ese tiempo se asocia necesariamente con una debilidad mental para siempre. Y una parte de nuestros debates, a partir de generar esta evidencia que demuestra lo contrario, nosotros trabajamos siempre con chicos más allá de los primeros 1000 días, y lo que verificamos en todas nuestras intervenciones, junto con otros colegas de otros centros de investigación del país y de la región y de otros países del mundo, lo que verificamos es que hay posibilidades de funcionamiento cognitivo más allá de haber tenido una privación por pobreza en ese periodo temprano. Por supuesto, hay niveles de adversidad y de impacto. Habrá algunos que les va a costar más que a otros, pero no podemos mantener ese mantra como un mantra de que hay que invertir ahí porque después ya es tarde. Este discurso, a partir del trabajo de la evidencia y de la invitación de organismos multilaterales a nuestro equipo, nos ha permitido empezar a interactuar en espacios, escribiendo notas para esos organismos, en donde empezamos a cambiar esa narrativa y empieza a estar más acorde a la evidencia, que continuamente se va actualizando. Entonces, si va a haber algo que cambiar de lo que decimos hoy, lo tiene que determinar ese esfuerzo enorme al que tendríamos que estar siendo apoyados nosotros y todos los grupos que trabajan en el área. Entonces, ¿qué esperamos para el futuro? Esperamos que cambie esta inercia suicida en la que estamos inmersos respecto del sistema científico para poder continuar haciendo nuestro trabajo y aportando a la comunidad, que para eso nos pagan el sueldo. El nombre, ¿se debe a que es originaria de nuestro país y se ha expandido a otros países? Sí, por supuesto, Juan Carlos. Obviamente esta hormiga es nativa de nuestro país, se ubica en la zona de la Mesopotamia. No hay un lugar exacto, una ciudad donde haya evolucionado, pero digamos la zona de la Mesopotamia, Santa Fe, Rosario, Corrientes, y de allí en principio se empezó a extender hacia los países limítrofes, Uruguay, Brasil, Paraguay. Pero lo importante que quería destacarte, que la hormiga argentina, el nombre de la hormiga argentina, si bien se ha internacionalizado por su capacidad enorme de invasora, en realidad no corresponde. Las hormigas, al igual que los seres humanos, tienen un nombre y un apellido. Es así, que les permite identificarlas en el resto del mundo. El nombre de la hormiga argentina verdadero es Linepitema, que vendría a ser el apellido, y Humilis sería el nombre. Humilis significa humilde. En realidad, es humilde en algunos aspectos. Digamos, tiene cierta bipolaridad, por decirlo de alguna forma, en cuanto a su humildad. Son humildes, por ejemplo, sus pretensiones residenciales. No es como la hormiga cortadora de hojas, que como lo vimos la vez pasada, tiene prácticamente una fortaleza con aire acondicionado, renovación de dióxido de carbono, una cámara para la reina, jardines. Sí, tiene un nido muy estructurado. Es algo palacete, digamos. Exacto. Estas son capaces de vivir debajo de una hoja.
humildes son humildes, pero... Y son argentinos. Son argentinas. Pero ahí está la otra parte de la bipolaridad, que es esa pretensión, digamos, imperialista. Curioso, porque se lanzan a otros lugares, a otros ecosistemas totalmente desconocidos, y tienen una capacidad especial por adaptarse a ellos y entrar en combate con las especies nativas que llevan años y siglos, digamos, de evolución en ese lugar, y sin embargo ellas combaten y son invencibles. Las desplazan, las destronan y siguen avanzando sobre el ecosistema, cambian el ecosistema, producen un problema muy serio. Esto no empezó ahora, empezó hace más de 100 años, cuando ya las hormigas ya habían invadido Brasil. Y se sabe que hubo una exportación de café al Golfo de México y aprovecharon para entrar en Estados Unidos tipo caballo de Troya, ¿no es cierto? Con las bolsas de café. Con la mercadería. Y esto lo hicieron en New Orleans. Bueno, ¿qué pasó? O sea que de esta forma se fueron expandiendo. Se fueron expandiendo. Ahí, por supuesto, pasaron desapercibidas. En aquella época estas cosas eran minusas, ni siquiera existían los insecticidas. Las hormigas se aprovecharon, avanzaron sobre el ecosistema hasta que, pasado algunos años, a la altura de California, se dieron cuenta que estaban muriendo los lagartos de cuernos, que es un personaje en la fauna de ellos muy importante. Empezaron a investigar qué pasaba. Y ocurría que los lagartos se morían porque les faltaba su principal fuente de alimento, que eran las hormigas coloradas californianas muy grandes, que la estaban venciendo las hormigas argentinas, que eran 20 veces más chicas. Bueno, empezaron a investigar de dónde salían estas hormigas. Fueron hacia atrás en el camino y llegaron a New Orleans. Entonces le pusieron el nombre de New Orleans Ant. La ciudad de New Orleans presentó sus quejas porque no quería que el nombre de la ciudad quedara emparentado con una hormiga que estaba haciendo tanto lío. Claro. Empezaron a investigar, ya pasaban los años mientras tanto, y a través de estudios genéticos se pudo determinar una correlación exacta del ADN de las hormigas nativas a la altura de la Mesopotamia argentina con las hormigas de Estados Unidos, y lo mismo con las hormigas que están en Europa, que están prácticamente por todos lados. Contame, ¿qué se entiende por predador y qué por invasor en el caso de las hormigas? Bueno, predador en realidad es un organismo, cualquiera, no solamente las hormigas. Lo que pasa es que las hormigas son predadoras por excelencia, que utiliza a un individuo de otra especie para alimentarse. De hecho, el predador tiene una presa de la cual se alimenta, pero el predador a su vez puede transformarse en presa si hay un predador que está por encima de él en la escala trófica. Por supuesto, ¿quién te parece que puede ser el predador máximo, el máster de los predadores? El hombre. ¿Qué te parece? Nos comemos desde una lechuga hasta una vaca y de un cangrejo hasta una gallina, así que más que nosotros, pero el hombre siempre le pone ese mote de predador a algo que le es nocivo a él, como si él fuese ajeno a esa actitud, ¿no es cierto? Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, 1 de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos.
capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo. Eduardo, Mamá Grande es una empresa social biotecnológica. ¿Querés contarnos dónde, cómo y por qué la crearon? Mamá Grande fue el resultado de 3 hilitos que iban solos, pero que se fueron hilando hacia el 2010-11 más o menos. Donde estábamos Sebastián Lagorio, que es un biotecnólogo que trabajó en un consorcio bacteriano para mejorar efluentes cloacales, Fede Seineldin, que es un emprendedor serial, y yo, que coincidimos por charlas que teníamos en que queríamos hacer algo que tuviera un impacto y que mejorara el tema de la sustentabilidad de nuestra sociedad. Y surgió esta oportunidad a partir de unir cosas que habían sido separadas. Eso es un tema central de nuestra civilización. Nosotros tenemos desde antes del Renacimiento una mirada que es lo que se llama en ciencia reduccionista. O sea, cuando hay un sistema y no lo entendemos porque es muy grande, muy complejo, un problema, lo partimos en pedazos más pequeños que son más fáciles de resolver, con la idea de que después, si resolvemos todos esos, vamos a estar resolviendo el problema grande. El tema ahí, y me tomo un minuto para explicarlo porque está abajo de muchas cosas, es que cuando uno parte un sistema grande en un montón de sistemas pequeños, a veces se pierde de vista el funcionamiento del sistema grande. Entonces no resolves el problema grande resolviendo todos los chicos. El todo no es la sumatoria de las partes. Exactamente. El todo es mucho más que la sumatoria de las partes. Y te voy a poner un ejemplo muy puntual y divertido. ¿Se puede estudiar la psicología de una neurona? No. No, por más que vos entiendas una neurona perfectamente, cosa que hoy neurobiología lo tiene como súper claro, el desafío no está en una neurona. Para que haya psicología tenés que tener millones de neuronas que interactúan de manera sumamente compleja, en simultáneo, con un montón de loops, así de ciclos de retroalimentación entre un lado y el otro, y entonces surge la conciencia y surge la posibilidad de tener una psicología. Si yo desarmo un cerebro en neuronas, por más que aprenda lo que hace cada una de ellas, no voy a poder entender la psicología de ese. ¿Se entiende? Sí, entonces, nuestra sociedad, desde que tiene esta mirada reduccionista, que no es que está mal, atención, no está mal, lo que pasa es que sirve para sistemas muy simples. Esto empezó con, por decir, Newton, los primeros físicos y químicos, donde un sistema muy simple vos lo podés descomponer en sus interacciones fundamentales y estudiándolas entender un poco de cómo funciona. Gases, líquidos, digamos. Esa frontera entre la química y la física que es muy amplia y es súper interesante. Pero cuando empezás a escalar los sistemas complejos, lo que hoy en día trabaja las ciencias de la complejidad, no son tan simples. Y cuando los desarmas te perdés el problema y el sistema. Entonces no lo vas a poder resolver nunca, porque ni siquiera estás operando en el nivel en que funciona el sistema, ¿se entiende? Entonces una de las cosas que hace nuestra sociedad es desarmar sistemas complejos en sus partes componentes y pretender manejarlas como si pudiéramos manejar después el todo. Uno de los casos es, por ejemplo, el tratamiento de la tierra que hacemos por un lado y el tratamiento de nuestros efluentes que queda separado en otro. Normalmente los efluentes cloacales, hasta que surgieron las ciudades, quedaban donde se hacen y se vuelven al ciclo de la tierra, digamos. Básicamente la vida en nuestro planeta es un ciclo de materia y energía e información donde las plantas, usando el aire, la energía del sol y algunos elementos de la tierra, hacen su propio alimento. Todos los demás vivimos de comernos a las plantas de manera directa o de manera indirecta, porque nos comemos animales que comen a las plantas. En una fase, en un saltito o en varios, pero eso en el fondo es así. Cuando nosotros empezamos a retirar plantas del campo, pero el resultado de todo eso, en términos de efluentes cloacales humanos o de cualquier otro tipo, no vuelve a la tierra se va quedando sin nutrientes. ¿Se entiende? Sí. Y en el otro lado, donde es lo que manifestabas al inicio de esta charla.
Exactamente. Y por otro lado, cuando concentramos tantos efluentes cloacales, se transforma en un problema, porque la cantidad en ese caso termina cambiando la cualidad de esto, entonces no tenemos manera de hacernos cargo de eso. En general lo tiramos al agua sin tratar y eso causa el sobrecrecimiento de algunas especies en generales de plantas que generan problemas, lo que se llama eutroficación. Y si vos mirás, son dos problemas que para todo el mundo aparecen como completamente separados. Entonces yo tengo que pagar para traer fertilizantes, para volverle a la tierra algo de la fertilidad que tenía, que no son solo agregar fertilizantes. Hay toda una flora y una fauna dentro de la tierra. La tierra no es el mero soporte de las plantas. Está tan viva como las plantas que crecen ahí, ¿sí? Y es necesario que esté viva para que las plantas crezcan. Y en el otro lado genero montañas, vamos a decirlo claramente, de caca que contaminan nuestros cursos de agua y nuestros ojos de agua, ¿sí? Porque lo que hicimos fue tener un ciclo que estaba entero y lo rompimos. Entonces se nos acumulan déficits en un lado y superávits en el otro. Mamá Grande trató de volver a integrar eso un poco mediante biotecnología, mediante lo que se llama innovación recombinante, que es crear cosas nuevas a partir de lo que hay, pero ordenado de manera diferente, y con una biotecnología muy simple, de organismos que no están genéticamente modificados, lo cual es un tema importantísimo también que tenemos que discutir en nuestra sociedad, porque los organismos genéticamente modificados per se no son malos, pero el paquete tecnológico y social que traen apareados sí son problemáticos. Bueno, el psicoanálisis es la manera de tratar de comprender que la enfermedad es una solución que el paciente trata de encontrar y que de algún modo está pagando por ella un precio demasiado elevado, y tratar de buscar a través del hacer consciente las cosas que han llevado a enfermar, resolverlo de una mejor manera para que el costo en salud sea mucho menor. Esto de alguna manera es una cuestión que se ha desarrollado en los últimos 120 años, ha tenido progresos importantísimos y bueno, es un camino interesante, difícil. Piense usted que en los mismos 120 años la aviación se desarrolló hasta ir a la Luna, partiendo de un aeroplano muy rudimentario, pero en cambio la exploración del alma humana en los mismos la aviación creo que tiene 116 años desde el descubrimiento de los hermanos Wright, y el psicoanálisis tiene 126 aproximadamente desde los primeros descubrimientos de Freud, y el camino ha sido mucho más difícil y mucho más escarpado porque el conocimiento del alma humana no es un territorio erizado de dificultades. Doctor, ¿el psicoanálisis puede modificar el carácter del psicoanalizado? O mejor debiera preguntarle si el psicoanalista, el paciente o los tres son capaces de lograrlo, o quiénes pueden lograrlo. Bueno, en realidad el psicoanálisis es un trabajo entre dos. Se parece mucho más a lo que sucede, por ejemplo... Cuando hablamos de dos nos referimos al psicoanalista y al paciente. Claro, por supuesto. Es como si fuese un trabajo es un aprendizaje en realidad, porque el carácter es un hábito. Y no hay cosa más difícil que vencer los hábitos. Y para vencer los hábitos es necesario hacerlo a la manera de un entrenamiento. Y para hacer un entrenamiento todo el mundo sabe que es mucho más fácil hacerlo cuando alguien de alguna manera aconseja, y no solamente eso, sino que está allí dispuesto a facilitar que uno no transcurra siempre por los mismos caminos trillados. El modelo médico, en general, el desideratum es otro. Si usted tiene una apendicitis, por ejemplo, lo mejor es que usted se duerma y cuando se despierte ya tenga el problema solucionado. Pero esto no se puede hacer con los problemas que tienen que ver con el alma humana. Se parece mucho más psicoanalizarse a un aprendizaje como, por ejemplo, aprender a tocar el violín. No es más fácil cambiar el carácter que aprender a tocar el violín. De todas formas, al usted definirlo al carácter como un hábito, digo yo desde mi torpeza que es posible. Es difícil, pero es posible. Por supuesto que es posible. Es más, si bien se dice genio y figura hasta la sepultura,
con lo cual se muestra la extrema dificultad de cambiar el carácter. Es muy interesante, ¿no? Porque Freud decía que los médicos, cuando le preguntaron si los médicos eran el profesional adecuado para convertirse en psicoanalista, él contestó refiriéndose a una viñeta humorística de un periódico de Múnich, que le preguntaron acerca del valor de las mujeres y quién se quejaba de ellas, ¿no? Y el interlocutor dijo, bueno, pero es lo mejor que hay en ese tipo de cosas. Entonces dice Freud, bueno, el médico de alguna manera es lo mejor que hay para convertirse en psicoanalista. Y parafraseando eso podríamos decir, el psicoanálisis no es ninguna maravilla, porque en realidad es muy difícil, porque en realidad cuesta mucho, porque se puede cambiar muy poquito. Pero hay dos cosas que son muy importantes. El primero, que es lo mejor que hay para ese tipo de cosas. Y lo segundo, que ese poquito rinde un montón. Entonces tenemos que dar una mala noticia, que es que se cambia muy poquito el carácter, muy poquito. Y una muy buena noticia, que ese poquito bien vale la pena porque mejora la calidad de la vida y el bienestar mucho. Sí, que es sustancial. Que es sustancial. Siempre ha habido variaciones climáticas generadas por variaciones en la órbita de la Tierra alrededor del Sol, por ciclos solares, pero esos cambios tienen una cierta magnitud que ha sido medidos por un estudio en la Antártida. Es decir, todos los años se deposita nieve y hacen como capas. Y es como son las capas que tiene un árbol. ¿Vio que tiene? Sí. No sé si has visto un árbol cuando lo cortás, Juan Carlos. La corteza, sí, se ven distintas capas. Se ven capas. Bueno, en la nieve también se ven capas. Y cada capa corresponde a un año. Entonces, tú perforas, tú puedes perforar un cilindro y puedes obtener de la nieve que está ahí restos de aire de años atrás. Así se ha medido la concentración de ciertos gases en los últimos 400.000 años. Y lo que se ve es una curva que es muy famosa y la concentración del gas dióxido de carbono está entre 200 y 300 partes por millón, que es una unidad de medida. El problema es que hoy, en vez de estar entre 200 y 300, que es lo que ha sucedido en los últimos medio millón de años, hoy está en 400 o más de 400. Y el problema es que cuando suben los gases de efecto invernadero, cuanto más hay más calor. El calor es energía. Entonces, si hay más energía en la atmósfera, hay más tormentas y son más fuertes. Sí. No, te iba a preguntar, recién hablábamos de un poco esta controversia que se suscitó en Estados Unidos en relación al clima, ¿no? Sí. Pero en nuestro país, ¿qué acciones se han llevado a cabo más recientemente vinculadas con el cambio climático? Bueno, lo que yo puedo ver primero es que hay un cambio en el patrón de lluvias, ¿no es cierto? La provincia de Buenos Aires y otras provincias se inundan mucho más y se nota también que provincias que están cerca de la cordillera están perdiendo el agua. Perdiendo el agua. Claro, si el agua, las lluvias se van hacia la costa del país. Tenés razón, Mendoza hace años que viene con un problema hídrico muy marcado. Eso es lo que lo dijo la tercera comunicación nacional de cambio climático. Se mostraba un mapa y cómo cambiaba la lluvia, se va hacia la costa este, la zona este del país. Pero la zona oeste se va secando. ¿Y nosotros qué acciones desarrollamos? Bueno, porque esa es una realidad. Y mi pregunta estaba más orientada a ver qué tipos de acciones se hacían para de alguna manera morigerar todos estos cambios que se producen. Yo no soy una persona que... Si el cambio climático son 1000 cosas, yo sé algunas cosas. Hay cosas que... Es decir, es muy cross todo esto, muy multidisciplinario. Y yo, por ejemplo, el año pasado quería armar una diplomatura y entrevisté a 40 personas, 40 profesores, porque hay muchos temas.
Pero lo que yo sé es esto. Hay dos acciones que se pueden hacer. Una es frente al desastre, tratar de protegerse, que es la adaptación, adaptarse, que es, por ejemplo, hacer hacer túneles para que el agua se fluya y se drene en las ciudades, como se hizo acá en la ciudad de Buenos Aires o se está haciendo en la ciudad de La Plata, con el arroyo El Gato y toda esa historia por la inundación de 2013, y canales para drenar el agua que se pueden hacer en la provincia de Buenos Aires. Escuché hablar sobre planes, pero no sé exactamente cuánto se hizo de eso. Cloacas, drenajes de agua, todo eso es algo de infraestructura se está haciendo. Después los programas Renovar, de energía renovable, si recuerdo bien los datos, son alrededor de 70 parques solares y eólicos que se han hecho en todo el país, 70 y 70. Es decir, realmente la cantidad de energía renovable del país está aumentando de forma medible. Y Argentina es un lugar privilegiado del mundo porque la costa atlántica tiene muchísimo viento. Ese viento es una fuente de energía muy buena, sobre todo en las provincias de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego. Es muy fuerte la disponibilidad de viento. Y el noroeste argentino, en la Puna, el sol es espectacular, con lo cual usted puede cocinar, puede calentar agua, puede poner parques solares. Creo que se ha inaugurado ahora uno de los parques solares más importantes de Latinoamérica en el noroeste argentino. Es decir, el país está haciendo cosas. Otra cosa que está haciendo es el reciclado de la basura. Es importante porque ahí se ahorra energía. Otro es el cuidado del agua. Si a usted le cuesta el agua y lo empiezan a medir, como pasa en mi edificio, usted empieza a cuidar el agua y el agua derrocha mucha energía y es un recurso caro. Entonces tenemos reciclado, tenemos drenajes, tenemos canales, tenemos parques eólicos y solares. Es algo, se puede hacer mucho más. Es decir, Uruguay hoy tiene el 98% de su electricidad a través de fuentes renovables. Que primero obviamente viene de raíces históricas de muchísimos años, o sea, todo lo que es los clubes de barrio creo que nacieron con la sociedad argentina desde siempre. Vélez Sarsfield en su antiguo y querido Código Civil hablaba ya desde aquella época, siempre recuerdo esto en la cátedra, del 1871. Entonces a veces uno cuando habla del Código Civil parece que son instituciones que se crearon ahora. Vélez en aquel momento las llamaba las simples asociaciones. Cantidad de entidades sin fin de lucro, entidades que reunían a la gente de barrio con algún objetivo. Podía ser cultural, deportivo, como en el caso de los clubes. Hoy podemos hablar de cooperadoras de todo tipo, de escuelas, cooperadoras barriales, asociaciones de jubilados. ¿Qué son? Bomberos voluntarios. Yo tengo mi corazoncito en Avellaneda porque mi tío abuelo fue fundador del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Avellaneda en 1899. ¿Qué son jurídicamente? En aquel momento para Vélez las llamaba simples asociaciones, o sea, la gente se reunía con fines útiles sin una forma jurídica. Nos juntamos para hacer algo útil para la sociedad. ¿Y los clubes de barrio cómo nacieron? Donde la gente tenía alguna necesidad de hacer alguna actividad deportiva, normalmente usar algún terreno fiscal, algún baldío, alguna plaza, y así empezaron. Un poquito de ayuda de los vecinos, algún intendente... Así empezaron y así permanecen, y así permanecen, en muchos casos. Siguen estando así, pasaron los años. Obviamente a partir del crecimiento de algunos barrios, esto empezó a tener un poco más de forma. Los comerciantes de aquellas épocas, fijémonos por ejemplo los grandes clubes de fútbol, los grandes, ¿no? Uno dice tradicionalmente los 5, empiezo por la pasión local, Independiente, Racing, Boca, River, San Lorenzo, Huracán, todos fueron clubes de barrio, siguen siendo clubes de barrio, aunque hoy evidentemente entre Boca y River pueden decir que son grandes empresas de actividad deportiva, fútbol sobre todo. Pero la raíz fueron clubes de barrio, todas. En la zona sur, donde estamos, ¿no? Loma de Zamora, Temple, uno sigue la línea del ferrocarril Roca. Desde los clubes chicos, que no crecieron tanto, a los grandes, en la línea de la zona sur,
ha sido representativa de todas estas actividades. Y nacieron todas iguales. Gente que tenía ganas de hacer alguna actividad deportiva. Creció el fútbol porque tal vez obviamente ha sido lo que más trascendió a nivel mundial. Pero no podemos dejar de lado... No estaba circunscripto solamente al fútbol. A ese deporte. Hoy cualquier club que tenemos en la zona sur y en todo el país, pero digo, si hablamos un poco del mapa territorial, actividad deportiva de todo tipo. Los chicos van, ya que la mayoría de los clubes hasta tienen escuelas, empezaron con jardín de infantes, siguieron con colegio primario y secundario. Y el gran tema fue, ¿qué forma jurídica le dábamos a eso que iba creciendo? Empezaron con la simple asociación. ¿Cuál fue el impacto? Que evidentemente con el código anterior, el escalón superior era la asociación civil o sociedades comerciales. Y aquí vino otro tema que si quieren después lo esbozamos un poco, la gran polémica que hay en el mundo de los negocios. Pero si nos quedamos en la raíz del club de barrio, nació como un grupo de gente con ganas y vocación de brindar servicios. Chicos que iban a hacer una actividad deportiva donde el fútbol trascendió, pero hay grandes clubes de rugby o de básquet o de tenis o de otros deportes o combinados todos, donde la estructura jurídica quedó enseguida muy chica. ¿Por qué? Porque había que darle primero una cuestión de manejo de fondos. ¿Con qué se solventaba todo esto? Empezar a tener campos deportivos propios, donde generalmente casi todas las historias fueron donaciones de los municipios o donaciones del gobierno provincial o nacional en algún momento, aportes de la mayoría de los socios. Casi todos los clubes grandes se hicieron grandes, ¿por qué? Porque el simpatizante, el socio, la familia, se acercaba y contribuía económicamente. Eso había que darle forma. Casi todos los clubes se fundaron ahí entre 1890 y pico y 1910. La fecha de fundación de los grandes está toda en esos 20 años. Y todos más o menos nacieron igual. Empleados de alguna tienda, de alguna fábrica, que empezaron a hacer el equipo de fútbol, empezaron a buscar soporte en la gente del barrio y la gente se empezó a sentir identificada. Hoy se reedita eso con los countries, los clubes de barrio, ¿no? Estos barrios privados que también están de alguna manera generando y esto empezó a modernizarse a través de una costumbre, exactamente, los clubes deportivos y los clubes de barrio. Y después creció, y ahora tenemos desde 2015, vamos a cumplir 4 años de vigencia del nuevo código, una nueva estructura que toma la vieja raíz histórica de Vélez, pero que le da algún tipo de formato, y esto creo que me parece que genera algún tipo de conflicto todavía, que no está muy difundido. ¿Por qué? Porque esas simples asociaciones, que para Vélez era una mínima forma jurídica para que la gente pudiera organizar algo, pasó obligatoriamente a ser una persona jurídica. Muchos clubes no lo saben esto y muchos socios no lo saben. Entonces, ¿qué genera? Bueno, primero una obligación de tener una forma jurídica, que es hoy de la simple asociación o la asociación civil, la mayoría de los grandes clubes de fútbol en Argentina, o clubes deportivos, perdón, porque si no me quedo con el fútbol, los clubes de rugby, de básquet, son casi todos asociaciones civiles. Se inscriben, normalmente en cada una de las provincias tenemos una autoridad de contralor, lo que sería el viejo registro público de comercio, en la provincia es la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, donde se inscriben, se les da una matrícula, un control de legalidad, control de las comisiones directivas, el balance, etc. Y empezaron a tener forma jurídica. ¿Cuál fue el problema? Que los clubes chiquititos, los que se quedaron en clubes de barrio, que no tenían esta estructura porque el costo no lo da, hoy con la reforma, obligatoriamente los hicimos personas jurídicas. Y eso conlleva la aplicación del código en otros aspectos importantes, que es, primero, la obligación de llevar una contabilidad, de llevar y presentar balance, con lo que obliga, antes lo podían hacer voluntariamente, ahora obligan a tener asesor contable como mínimo y un asesor jurídico. Generamos fuente de trabajo. Fuente de trabajo, pero por otro lado, algún costo adicional. Cada vez más tenemos que acostumbrarnos a vivir en un mundo que está hiperconectado, en todos los sentidos. Y lo que genera eso es que cada vez más va a haber personas que están yendo de un lado para el otro. Hoy en el mundo tenemos más o menos 70 millones de personas que son migrantes, de alguna forma. No solo refugiados, sino migrantes, gente que va a trabajar a otro lado, estudiar a otro lado. Pareciera a simple vista lo contrario, ¿no? Que el hecho de estar súper conectados nos inhibiría de andar trasladándonos. Sí, pero bueno, a ver, de alguna manera la gente empieza a sentir cada vez más que es más fácil
viajar, que es más fácil estar estudiando en otro lado, hay muchas posibilidades de becas, etc. Entonces, ya te digo, 70 millones de personas en todo el mundo están en esa situación hoy, son migrantes, casi 2 veces la población de Argentina. Entonces, esa dinámica también genera una crisis importante de identidad en el mundo, ¿sí? ¿Qué es ser español? ¿Qué es ser italiano? ¿Qué es ser estadounidense? Cuando vivimos en sociedades que son cada vez más multiculturales. Y para mí la multiculturalidad es uno de los elementos más importantes que tiene una sociedad. O sea, en esa diferencia hay elementos que son fantásticos. Pero bueno, a mucha gente le genera esta pregunta de la identidad. Perdóname que te ponga el ejemplo del fútbol, pero si vos ves la selección francesa... ¿Por qué perdonarte? No, pero hay mucha gente, principalmente del ámbito académico, y creo que lo que tenemos que hacer los académicos muchas veces es bajar a la realidad contenidos o cosas que son complejas, y a mucha gente eso le suena un poco raro. Pero lo cierto es que si vamos al ejemplo del fútbol, ¿te gusta el fútbol? La selección francesa, que fue campeona en el 2018, prácticamente todos los convocados en esa lista de 23 tenían algún antepasado directo o ellos mismos eran inmigrantes. Si ves los 11 que salieron a la cancha en ese momento, tenías el 50% eran descendientes de personas nacidas en África. Francia es un país multicultural, totalmente multicultural, y además es un país donde el 25% de la gente en la última elección eligió un partido de extrema derecha que está en contra de los migrantes. La Francia campeona del 98 eligió como su ídolo una figura que era hijo de argelinos, Zinedine Zidane. Y se formó así, gracias al fútbol, un poco el mito de los franceses somos, ellos dicen blanc, beurre, o sea, blancos, negros, en realidad negros, blancos y árabes y moros. Y el fútbol ayudó mucho a formar ese mito. Pero mucha gente está en contra y dice, no, ser francés es otra cosa. Ser francés es tener un apellido francés, ser descendiente de franceses de hace años y no haber nacido en África. ¿Y cómo se lleva esto que nos estás contando de alguna manera con las políticas que se están instaurando, por ejemplo, en las grandes potencias como Estados Unidos, donde tienden a cerrar su economía y conjuntamente con ella la sociedad? Sí, a ver, mira, yo creo que hay una sensación, esto está muy atado con la cuestión de la crisis económica que se dio, principalmente afectó a países europeos y a Estados Unidos en el 2008-2009. Y eso genera una sensación de incertidumbre en la gente. Y cuando la gente tiene esa sensación de incertidumbre empieza a elegir opciones políticas distintas. Se habla mucho, por ejemplo, de la extrema derecha. Yo creo que tendríamos que hablar de opciones radicales en política. Cada vez más lo políticamente correcto está cambiando. Es decir, cada vez más elegimos partidos que reivindican lo que antes era políticamente incorrecto. Tanto por la izquierda como por la derecha del espectro político. Entonces vemos, ante esa incertidumbre, personas como Donald Trump en los Estados Unidos, que mencionabas, Jair Bolsonaro en Brasil, pero en el ámbito europeo muchas otras también, que reivindican un poco, digamos, cosas que hasta antes nos parecían muy extrañas. Y encontraron en la cuestión de la identidad, que parecía un poco perdida, este elemento tan importante para llamar a la gente. Que esta gente que se siente perdida en la economía y en su propia identidad, que no saben qué es ser francés, que no saben qué es ser norteamericano, ven a veces en el migrante, en la persona distinta, una amenaza. Y eso es capitalizado políticamente. ¿Qué diferencias y similitudes identificás según el ámbito en las consultas que recibís? Yo ahora no trabajo en hospital público, pero en mi tiempo lo hice y había diferencias con respecto al ámbito privado, con respecto al interés que tenía la madre de solucionar o de tener alguna duda. Como que el ámbito público está fijado más a los detalles y a la era internet, y lo dice el grupo, y lo dice la página, y lo dice ¿sí? El otro. Más allá de que la gente masiva dice que el niño hay que darle de comer así y hay que empezar a darle así,
Entonces está muy influenciada por eso y viene con cuestionamientos de que yo lo leí y yo lo vi, ¿sí? Como que ya tiene el librito hecho, en la mayoría de los casos. Del ámbito público es más, no sé si sumiso el asunto, pero es más de decir, bueno, acepto lo que vos me digas y si no me gusta también lo acepto. Es así, como que es más, como si fuese más creíble uno. Claro, ¿no? lo toman más a ciencia cierta. Si Sí. me lo dice la doctora... Es así, ¿sí? Más allá de que esté correcto o no. En cambio, el ámbito público es, no sé, te pone siempre en duda de que si lo que estás diciendo es así. Te cuestionan más tu visión, tu Sí, opinión. Sí, eso en general, ¿no? En general es así. Pero bueno, de todos aprendemos. Yo he aprendido esto, muchas cosas, obviamente de los padres, ¿no? Porque si los padres son los que están todo el día con los chicos, siempre el de que me diga, mire, este pelo hoy lo tiene mirando para el otro lado y los 100 días del año lo tiene mirando para el otro, bueno, quizás hay algo que me está diciendo, no con respecto al cabello, sino a otra cosa, en la cual a la madre le llama la atención. No hay que menospreciar cualquier pregunta que uno le haga, ¿no? Siempre estar atento y si ese día no estamos aptos con el humor para poder atenderlo, bueno, citarlo en otra manera para que uno pueda sacar las dudas y ver si no hay algo que está creciendo bien, ¿no? Cuando iniciamos esta charla, referiste a que elegiste esta especialidad porque encontrabas en los niños que te podían devolver algo, ¿verdad? ¿Digo bien? Sí. ¿Qué es lo que te devuelven los chicos? La vida. Sí. Para Tan mí así. es vida, sí. Porque la vida no es estar vivo físicamente, es estar vivo también emocionalmente. Sentirse ganas de hacer cosas, sentirse ganas de progresar, sentir ganas de todos los días levantarme y no importa si llueve, no llueve, me duele todo, porque la edad parece que ya todos los días me duele algo, no sé, mamá tenía razón al final. Entonces, o decir, bueno, este chico hoy se tuvo que internar y está grave, y bueno, pero vienen otros y sigue. Bueno, mire, hoy mejoró un poquito. Y así todo, cuando los diagnósticos no son positivos y que uno le genera un bajón, también dan vida, porque son los chicos los que nos enseñan que no importa si estoy así, yo así la remo igual, la remo bien. ¿Sí? Te agradezco mucho tu tiempo y Bueno. espero que hayas estado cómoda. Sí, muchas gracias por la invitación. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida.